En Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo», y no estaba bromeando. Hay gran cantidad de investigaciones sobre la conexión entre soledad, estrés, enfermedad e incluso muerte. Por ejemplo, una investigación se realizó con 232 pacientes sometidos a una cirugía cardíaca. De ellos, 21 murieron en un periodo de 6 meses. 2 indicadores de mortalidad estadísticamente importantes que surgieron de esos 21 casos fueron la falta de participación en grupos sociales o comunitarios y la ausencia de fortaleza y consuelo de la religión. Otro ejemplo viene de un informe sueco que demuestra que los hombres de mediana edad que habían soportado altos niveles de estrés emocional, pero con poco apoyo emocional, tenían 3 veces más probabilidades de morir en 7 años que aquellos con más vínculos personales. Un estudio en California de 7,000 hombres y mujeres descubrió que después de 9 años, los que tenían menos vínculos sociales tenían el doble de probabilidades de morir que los que tenían vínculos más fuertes. Finalmente, otro estudio bien documentado muestra que el aislamiento social contribuye a la enfermedad y a la muerte tanto como fumar. Y si sientes que debes fumar, por favor, no lo hagas a solas. Si recuerdas la primera sesión juntos sobre la creencia en Dios, descubrimos que fuimos creados a la imagen de Dios. Dios es una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también fuimos creados para la comunidad y como comunidad. Fuimos diseñados para la conexión. Otra manera de expresarlo, es difícil ser yo mismo por mí mismo. Necesitamos a otros en nuestra vida, lo que nos lleva a la pregunta clave, ¿cómo desarrollo relaciones sanas con otros? La respuesta de Dios es simple. Necesitas una comunidad bíblica, o sea, una comunidad de personas que te rodean impulsada por los principios de vida que están en la Biblia. Si pudiera englobar lo que dice la Biblia de la práctica de la comunidad bíblica, así expresaría la idea clave. Tengo comunión con otros cristianos para llevar a cabo los propósitos de Dios en mi vida, en las vidas de los demás y en el mundo. Vamos a decirlo juntos, ¿listos? Idea clave. Tengo comunión con otros cristianos para llevar a cabo los propósitos de Dios en mi vida, en las vidas de los demás y en el mundo. Un bello ejemplo de vida real de cómo se ve eso lo encontramos en la primera iglesia que se reunió. Vale la pena memorizarla como un versículo clave para esta importante práctica espiritual. Se encuentra en Hechos capítulo 2, comenzando en el versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La primera frase nos da una perspectiva sobre la idea de la comunidad de Dios. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Se mostraban unánimes y compartían todo en comunidad. La palabra común en griego es la palabra koinonia. ¿Qué tenían en común? ¿Qué koinonía existía? El patrón que vemos en la primera iglesia en Jerusalén es un patrón que vemos en el Antiguo Testamento en la comunidad de Israel. Una de mis historias favoritas es la reconstrucción de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Te explicaré un poco el trasfondo. Dios formó la comunidad de Israel desde cero, desde Abraham en Génesis capítulo 12. ¿Recuerdas que la gente perdió la capacidad de tener una relación con Dios por las acciones de Adán y Eva en el jardín de Edén? El propósito supremo de Israel era declarar el plan de Dios para proporcionar el camino a que todos regresaran a una relación con Él. Dios siempre cumple sus promesas. Israel, por otro lado, batallaba mucho para cumplir su parte del trato. Después de las advertencias, Dios se ve forzado a disciplinarlos, enviándolos a la cautividad por 70 años. Mientras el pueblo estaba en cautividad, la ciudad de Jerusalén es entonces quemada y el templo que hizo Salomón queda destruido por completo. Al final de los 70 años, Dios abre la puerta para que el pueblo regrese a Jerusalén. Comienzan reconstruyendo el templo, hogares y vidas. Pero sigue un gran problema. En la antigüedad,
Las ciudades estaban rodeadas por murallas para proteger a los residentes de los enemigos. Hasta que la muralla fuera reconstruida, sería difícil para la comunidad volver a prosperar. Aquí la historia se pone interesante. Dios levanta a un hombre especial llamado Nehemías para reunir a la comunidad para reconstruir la muralla. Esta historia se encuentra en el libro de Nehemías. Después de vivir en el exilio en países extranjeros por muchos años, se les permitió a los israelitas regresar a su tierra natal. Cuando volvieron a casa, a su capital Jerusalén, descubrieron que el muro que antes protegía la ciudad había sido destruido por completo. Había un hombre israelita llamado Nehemías, que vivía en Persia y era sirviente del rey. Un día, recibió un informe de su hermano, diciéndole que muchos israelitas habían regresado a Jerusalén, pero el muro estaba en ruinas. Nehemías comenzó a llorar, orando que Dios perdonara a los israelitas por el modo en que se habían alejado del Señor, y para que Dios los ayudara a reconstruir la ciudad. Nehemías entonces le pidió permiso al rey de Persia para regresar a Jerusalén, a fin de ayudar a los israelitas a comenzar a reconstruir el muro. El rey estuvo de acuerdo, así que Nehemías viajó a Jerusalén. Después de llegar al lugar, Nehemías visitó el muro e inspeccionó detalladamente las ruinas. Entonces acudió a los sacerdotes y oficiales de Israel para compartir sus planes con ellos. Les dijo: «Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros». Los oficiales respondieron: «Manos a la obra». Entonces, todo el pueblo que vivía en Jerusalén se reunió para comenzar a trabajar. Israelitas de todos los trasfondos y esferas de la vida se unieron en el esfuerzo. Los sacerdotes trabajaban al lado de los guerreros, y los guerreros trabajaban al lado de los mercaderes, orfebres, perfumistas y personas de todos los demás gremios. Hombres, mujeres y familias trabajaban lado a lado para reparar no solo el muro, sino también las puertas de la ciudad, poniendo estacas, levantando puertas y colocando en su lugar cerrojos y barras. Mediante el liderazgo de Nehemías y el esfuerzo combinado de todo el pueblo que vivía en Jerusalén, todo el muro de la ciudad fue reconstruido solamente en 52 días. Repasemos un poco la historia. Nehemías hace el viaje desde la ciudad de Susa, donde servía el rey de Persia como copero. Retomemos la historia en Nehemías 2, comenzando en el versículo 11, donde Nehemías dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernantes, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: «¿Pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey?» Yo les contesté: «El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén».
La Biblia dice luego en el capítulo 3, versículo 1, que el pueblo se puso a trabajar, pero ningún trabajo importante queda sin oposición. Sanballat y Tobías, los pendencieros, usaron tácticas para detener el trabajo. Primero el ridículo, después el engaño y finalmente intentan minar el liderazgo de Nehemías. Ni Nehemías ni el pueblo se derrumbaron ante esto. Aquí está el informe que recibimos en el capítulo 6, versículo 15. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. 52 días. Eso es sorprendente. Cuando comenzaron a regresar años antes para reconstruir el templo y establecer la presencia de Dios en su comunidad, iniciaron la obra, pero pararon por el mismo tipo de oposición e intimidación. En esta ocasión funcionó y la construcción se detuvo 10 años. Esta vez la comunidad de Dios aprendió la lección y siguió adelante a pesar de la oposición, sabiendo que Dios estaba de su lado. En 52 días la muralla fue reconstruida e Israel encontró la protección que necesitaba y el ambiente para crecer y prosperar de nuevo. Lo que Israel tenía en común es exactamente lo que la primera iglesia compartía en Hechos capítulo 2. Compartían un propósito común. Su gran propósito era revelarle al mundo que Dios tiene un plan que proporciona el camino para tener una relación con Él. Finalmente, en Israel nacería el Mesías. Los grandes propósitos siempre son divididos en cientos, sino miles de proyectos pequeños. En esta ocasión, el proyecto más pequeño, si podemos llamarlo así, era reconstruir la muralla de Jerusalén. Cuando Nehemías dio la instrucción, edifiquemos, el pueblo respondió, manos a la obra. Hay poder y propósito, hay poder en nosotros. Así como la comunidad de Israel, la Iglesia también tiene un gran propósito. Ahora que el Mesías ha venido, la meta es revelarlo a Él y proclamar su mensaje de salvación al mundo. Al igual que Israel, este gran propósito se divide en cientos e incluso miles de proyectos y tareas más pequeñas que nos dan la oportunidad de reunirnos en torno al propósito de Dios. Cuando una comunidad comparte un propósito en común, puede lograr grandes cosas y al mismo tiempo profundiza el valor de esa comunidad. Ellos también compartían un lugar común. La tierra que Dios le dio a Israel era específica. Es ahí donde su comunidad radicaba y hacían vida juntos. En la economía de Dios, el lugar importa. Somos personas que ocupan un espacio. Al estar juntos en ese mismo espacio, las relaciones se profundizan. Lo mismo es cierto para la iglesia. La iglesia finalmente nació en la ciudad de Jerusalén. Cuando Pedro terminó el primer sermón en Hechos capítulo 2, justo antes del versículo clave, 3,000 nuevos creyentes se unieron a la iglesia ese día. Pero no hubo edificio eclesial por otros 300 años. La iglesia se reunía en casas en los barrios de la ciudad de Jerusalén. Cada barrio daba oportunidades y desafíos únicos y los creyentes podían trabajar juntos en el propio lugar común. Cuando hay creyentes que se reúnen en un lugar común para cumplir una misión común en el nombre de Jesucristo, eso libera su presencia en ese barrio. Fue cierto en la iglesia primitiva y sigue siéndolo en la actualidad, amigos. Rápidamente la iglesia se extendió desde Jerusalén a las regiones más grandes de Judea, después a las regiones de Samaria y luego a cada rincón del planeta. La iglesia en Antioquía, la iglesia en Filipos, la iglesia en Éfeso, creyentes reuniéndose y compartiendo un lugar común y un propósito común. Finalmente, compartían posesiones comunes. Todos los israelitas participaban, incluso los niños. Todos tenían una función, sacaron sus herramientas y a trabajar. Cuando lees el capítulo 3 de Nehemías, ves que se les asignó edificar la parte de la muralla más cerca de sus propias casas. Los vecinos se reunieron para edificar la muralla alrededor de sus casas para proteger a sus hijos y nietos del peligro. ¡Qué idea tan brillante! No era necesario inspeccionar la muralla para asegurar calidad. Si edifico una muralla donde mis hijos juegan, puedes estar seguro de que no haré ningún recorte. En Hechos capítulo 2, 45 se nos dice de la primera iglesia que vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes según su necesidad. Con alegría entregaban sus recursos y posesiones personales para repartirlo entre los que tuvieran necesidad, no solo en la iglesia, sino también sus vecinos que aún no creían. Ellos hicieron esto sin esperar nada a cambio.
No es sorpresa que la Biblia diga que estaban disfrutando de la estimación del pueblo. ¿A quién no le gustaría vecinos así? Todos querían pertenecer a una comunidad así donde se satisfacían las necesidades y así pertenecieron. La historia termina con esta frase: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La práctica de la comunidad bíblica vivida por Israel y la iglesia primitiva es exactamente lo que Dios tiene en mente para ti y para mí hoy. Así es, Dios quiere que vivamos la misma pertenencia que leemos en su palabra. No solo vivir en comunidad con otros creyentes cambiará tu propia vida, sino la de tus vecinos y los que te rodean. Dios te ha diseñado para vivir en comunidad a fin de ser exitoso en la vida. He aquí un buen ejemplo. Hay un estudio sobre las personas que intentan dejar de fumar. Esto es lo que determinó ese estudio. Las personas que intentaron dejar de fumar completamente por sí mismas tienen una probabilidad estadística de éxito de 0%. Las personas que añadieron una herramienta como un parche de nicotina aumentaron sus probabilidades de éxito al 5%. Pero las personas que añadieron una herramienta y comunidad catapultaron sus probabilidades de éxito hasta 40%. Está en nosotros y es nuestra pasión llegar a ser la persona que Dios ha imaginado que seamos. Considera esto. Si intentamos caminar solos, las probabilidades de ser exitosos en la vida cristiana no son muy buenas, quizás del 0 al 2%. Si añadimos una herramienta efectiva como la lectura de la Biblia, las probabilidades pueden aumentar al 5%. Pero si añadimos pertenecer a una sana comunidad de creyentes en Cristo, comprometidos a crecer en la verdad de Dios juntos, las probabilidades aumentan al 40%. Ahora, añadamos la presencia de Dios en medio de esa comunidad y las probabilidades son 100%. Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cristo murió para que pudiéramos vivir, y si eres como yo, querrás disfrutar de una buena vida. Si tu respuesta es sí, necesitas participar en la práctica espiritual de la comunidad bíblica. Quiero ofrecerte al menos 3 maneras de hacerlo. 1. Tener comunión con otros creyentes para mantener fuerte tu relación con Dios. 2. Tener comunión con otros creyentes para mantener fuertes tus relaciones con los demás. Y 3. Tener comunión con otros creyentes para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Esto es lo fundamental. No recomiendo comenzar nunca a fumar y no recomiendo dejar nunca la práctica de la comunidad bíblica. No andes solo. Ese tipo de vida no funciona. Participa en una pequeña comunidad de creyentes que se muevan en la misma dirección, compartiendo lo que tienen en común. Koinonía para ser como Jesús. Cuando seas parte de algo mayor que tú mismo, te encontrarás tú mismo aún más.